En este segundo video de Windows vamos a hacer una remembranza muy rápida de lo que se vio en el primer video. Quedamos que nuestra área de trabajo se llama escritorio. Los iconos que están aquí son iconos del sistema, son actividades que podemos hacer, y en la parte inferior tenemos la barra de tareas, la cual nos permite manipular el botón de inicio, nos muestra actividades que se están ejecutando en este momento y nos proporciona la hora y nos indica las actividades de fondo que se están haciendo en la computadora. Tenemos un área de notificaciones, la cual nos va a indicar siempre qué estamos haciendo, y podemos configurar a partir de aquí también el sistema. Y un último elemento que no revisamos en la sesión anterior es que si observan en la parte final de la barra de tareas aparece una como pestañita al final, que si somos muy cuidadosos y ponemos el puntero del ratón sobre ese botoncito, bueno, ahorita no hace nada. Más adelante vamos a ver que con este podemos maximizar o minimizar todas las ventanas en un solo paso. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar ya con lo que es el escritorio de trabajo. Si pueden observar en la pantalla, el elemento que siempre está muy resaltado es el puntero del ratón, que es esta flecha. Y hablando ya del puntero del ratón, es importante que identifiquen su estructura. Realmente la parte relevante del puntero del ratón es únicamente la punta. Toda la parte de lo que está en blanco, la parte del rabo y la parte más ancha, eso no cuenta. Para Windows lo único que cuenta es lo que están señalando exactamente con la mera puntita de la flecha. Vamos a hacer un ejemplo. En primer lugar, la tarea más elemental que podemos hacer con el puntero del ratón es moverlo, como lo estamos haciendo en este momento. Al desplazar el ratón sobre el escritorio o sobre la mesa, vemos que el puntero va moviendo también su posición en la pantalla de acuerdo a cómo lo hacemos en la mesa. La primera acción que podemos hacer con el puntero del ratón es ponerlo sobre un elemento. Por ejemplo, tomo el puntero, en la parte izquierda de la pantalla tengo un elemento que dice A Tube Catcher. Si se dan cuenta, cuando yo lo pongo encima, aparece una especie de resaltado indicando que estoy sobre ese elemento. No estoy haciendo nada, nada más lo estoy poniendo encima. Si hago lo mismo en el siguiente elemento, ese elemento tiene ese resaltado y me aparece una etiquetita con una pequeña descripción. Ahorita no es relevante la descripción, lo relevante es esto que estamos haciendo. Que ustedes, conforme ponen el puntero del ratón sobre un elemento distinto, ese elemento distinto aparece resaltado. Esto nos está indicando que, bueno, la forma más elemental que tenemos para hacer algo con el ratón es ponerlo encima de un elemento. Y esto aplica incluso para los elementos de la barra de tareas. Por ejemplo, yo lo pongo aquí sobre este icono, me aparece algo, no me importa qué es, pero aparece algo. Lo pongo en este otro, y dependiendo del elemento, depende de lo que esté haciendo, va a ir cambiando el estatus de ese elemento que estoy seleccionando. Por ejemplo, aquí en vista de tareas vemos que como que cambia un poquito, como que se mueve. En el caso de aquí de la nube esta, que es las noticias del sistema, bueno, nos aparece todo un cuadro con noticias, y así sucesivamente. No estoy haciendo clic con nada, únicamente estoy cambiando la posición del ratón y la estoy poniendo encima de cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Es lo que se llama seleccionar. ¿En qué consiste seleccionar? Seleccionar consiste en poner el puntero sobre el elemento que me interesa y hacer un clic, un solo clic con el botón izquierdo. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar este elemento que dice Notepad, lo que tengo que hacer es poner el puntero sobre el elemento y hacer un clic. Ahí ya hice un clic. ¿Cómo sé que hice un clic? Si se dan cuenta, sigue seleccionado, sigue marcado de fondo ese elemento, cosa que hace rato no aparecía. A lo mejor no se dieron cuenta. Es conveniente que practiquen para que empiecen a diferenciar esas pequeñas diferencias. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar ahora el Add Tube Catcher, hago un clic en la manopla y ya está seleccionado. ¿Qué hice? Puse el puntero sobre el dibujo e hice un clic. Quito el puntero y, si se dan cuenta, sigue seleccionado. Ahí está seleccionado el elemento. Y lo mismo aplica con cada uno de los elementos, como pueden apreciar aquí. Ahora, si no quiero seleccionar nada, debo hacer un clic en el escritorio. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí en la parte de medio de la pantalla. Hago un clic y, si se dan cuenta, se quitó la selección del Add Tube Catcher. Voy a repetirlo.
Voy a hacer un clic en Add Tube Catcher, vean visualmente cómo se ve. Hago un clic y aparece ya marcado. Si hago un clic afuera, se quita esa marcación. Entonces de esa forma estoy quitando la selección sobre un elemento. Repito, acabamos de practicar lo que es selección con el ratón. ¿Qué es seleccionar? Selecciono un elemento que me interese y sobre ese elemento hago un clic. Eso es seleccionar, así de simple, así de elemental. Ahora, seleccionar también aplica para todos los demás elementos gráficos. Abajo tengo el botón de inicio. Si se dan cuenta, pongo el puntero encima, cambia el tono. Pero no estoy seleccionando, nada más puse el puntero encima. Si yo hago un clic, en ese momento estoy seleccionando. Y al seleccionarlo, me abre este menú. Hago un clic nuevamente, lo cierro. Lo mismo puede aplicar con los demás elementos. Vayan haciéndolo. Hagan un clic en donde dice buscar. No importa que aparezca, lo único importante es que aparece algo. Hagan clic en alguno de los elementos, no importa el que sea. No importa que haga, lo importante es de que si se dan cuenta, cada que hacen un clic en una selección pasa algo. Y vuelvo a lo que dije en la sesión inicial. Todas las ventanas tienen normalmente un botón de cierre, que es este tache. Entonces ahorita ciérrenlo. Hagan clic en otros elementos, por ejemplo aquí. Me aparece esto, no me interesa. Hago un clic en la pantalla, se quita. Hago un clic aquí. No me interesa, hago un clic afuera. Entonces vayan asociando esta actividad de seleccionar a ejecutar algo, o si no lo quiero, hago un clic afuera y no pasa nada. Y finalmente tenemos la acción de lo que se llama arrastrar. ¿Qué significa arrastrar? Hace rato, para seleccionar por ejemplo el Add Tube Catcher, que es esta manopla, dije pongo el puntero encima y hago un clic y ahí se quedó. Sin embargo, va a haber ocasiones o tareas que van a requerir que hagan movimiento de los elementos. ¿Cómo hago eso? Tomo el puntero del ratón, lo pongo sobre la manopla, por ejemplo, hago un clic con el botón izquierdo del ratón y no lo suelto. Esa es la parte clave. Sin soltar el botón del ratón, yo puedo desplazar el elemento en alguna otra posición. Por ejemplo, aquí me dice que lo voy a dejar casi en medio de la pantalla. Ahí lo suelto y ahí quedó. Y puedo hacer lo mismo con todos los elementos. Selecciono, hago un clic, no lo suelto y lo arrastro. Entonces igual, es importante que ustedes también hagan este tipo de actividad para que se vayan familiarizando con el arrastre del ratón. Si ya lo saben hacer, qué bueno. De todos modos, les sugiero que lo sigan repitiendo para que llevemos un avance común. Entonces es así de simple. Quiero arrastrar algo, hago un clic sobre ese algo y lo desplazo a donde quiero llevarlo. Es así de simple arrastrar algo. Arrastrar, vuelvo a repetir, significa selecciono algo, hago un clic, no lo suelto y lo desplazo. Eso es arrastrar. En el caso de algunos elementos no va a ser posible. Por ejemplo, si yo quisiera arrastrar el botón de inicio, por ejemplo hago un clic en botón de inicio y lo arrastro en medio de la pantalla, no me lo va a permitir. Entonces aquí también tienen que ir asociando que hay cosas que en algunas partes es permitido, en algunas partes no. Bueno, entonces si hacen lo mismo de cualquier elemento de la barra de tareas y quieren arrastrarlo hacia el medio de la pantalla, pues van a ver que no se puede. Sin embargo, vamos a tomar los elementos que tienen aquí en la parte inferior, casi en medio, que son varios botoncitos o varios iconos. Hagan lo siguiente: hagan un clic en uno de los elementos y sin soltarlo muévanlo a la derecha o a la izquierda. Y se dan cuenta que aquí pueden cambiar la posición de estos elementos. ¿Por qué? Porque están arrastrando el elemento. Entonces aquí lo importante es que el concepto sigue siendo el mismo. Arrastrar no es otra cosa más que seleccionar algo y desplazarlo con el ratón, sin soltar el botón primario. Entonces, si se dan cuenta, yo no puedo mover este sobre en medio de la pantalla, pero sí lo puedo mover dentro de esta barra. Algo similar podemos estar probando aquí. Aquí yo tengo muchos elementos, no los puedo llevar a lo mejor en medio, o a lo mejor sí, no lo sé, pero aquí puedo yo estarlos cambiando, por ejemplo, de posición. Si se dan cuenta, el cuadro azul lo tengo arriba, ahorita ya lo puse a un lado. Entonces el concepto de arrastrar con este ejercicio básico debe de quedar ya muy claro. Y finalmente tenemos la última acción con el ratón, de las principales, y esa es abrir algo. ¿En qué consiste abrir algo? Es
seleccionar un elemento que me interesa. Voy a tomar este de la manopla y en lugar de hacer un clic tengo que hacer doble clic lo suficientemente rápido para que lo abra. ¿Qué es abrirlo? Esto, doble clic, y no sé qué haga el Active Catcher, pero lo importante es que, bueno, ya me empieza a hacer una serie de preguntas. Aquí ya me está mostrando que pues ya se está abriendo, y aquí está. ¿Qué hace? No nos interesa. Lo importante es que con doble clic podemos abrir un elemento. En este caso no sabemos qué hace, pero ya sabemos por Windows que con Touch cerramos cualquier cosa. Entonces, si yo quiero abrir este que dice Notepad, ¿cómo lo abro? Lo selecciono y hago doble clic y ahí me abre el Notepad. Con el Touch lo cierro. Quiero abrir papelera de reciclaje, doble clic, lo abro. Con Touch lo cierro. Quiero abrir Advanced IP Scanner, no me importa qué sea ni qué haga, lo importante es que con doble clic lo abro y con el Touch lo cierro. Ahora aquí es importante que vean lo siguiente. Vean su barra de tareas, la barra inferior. Voy a abrir el Notepad, doble clic en Notepad. Ya aquí lo tengo abierto. Si se dan cuenta que en la parte inferior ya me aparece el dibujito del Notepad. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme yo voy abriendo los elementos, me van a ir apareciendo las tareas aquí abajo. Abro el Advanced IP Scanner. Ahí está abierto. Y aquí también ya me aparece el botoncito de la aplicación. Abro papelera de reciclaje. Aquí también me aparece la papelera de reciclaje. Y así, yo puedo ir abriendo ventanas y ventanas y ventanas. Y aquí en la barra de tareas me van a ir apareciendo esas tareas que tengo trabajando. Esa es la razón por la que se llama barra de tareas. Porque todas las actividades que estoy haciendo se representan aquí. Y con esta barra yo puedo ir cambiando entre ellas. Por ejemplo, yo abrí el Notepad, aquí ya doy un clic y ya estoy en el Notepad. Hago un clic en el Advanced Scanner y ahí está. Hago un clic en el Chrome y ahí está. Entonces, yo mientras no cierre las aplicaciones, con esta barra me puedo ir cambiando entre esas tareas. Que ya no las quiero usar, entonces recuerden que es con el Touch. Cierro, cierro, ya no está aquí abajo. Cierro, ya no está aquí abajo. Y cierro, ya no está aquí abajo. Entonces, este segundo acercamiento a Windows es muy básico, pero insisto, es importante que ahorita, así como lo ven y lo sienten de lento, lo vayan asimilando. Yo entiendo que puede ser incluso hasta tedioso esta sesión y las 3 o 4 que siguen, pero créanme, son los fundamentos por los que muchas veces tienen problemas en cosas más avanzadas. Entonces, sugiero mucho que practiquen esto. Practiquen el movimiento de los iconos, practiquen seleccionar iconos, practiquen mover iconos dentro de la barra de tareas, abran tareas dando doble clic, en el caso de los que están aquí en el escritorio, y abran los elementos que están aquí en la barra de tareas haciendo un solo clic. Por ejemplo, aquí tienen esta bolsa con el dibujo de Windows, hagan un clic, vean qué pasa, hagan un clic en esta carpeta, vean qué pasa, y en todos los elementos que vayan teniendo aquí, vayan viendo qué pasa, hagan un clic. ¿Que no saben qué hace? No importa, no nos importa ahorita que sepan hacer eso. Lo único que sí importa es que sepan cómo cerrarlo. No sabes qué hacer aquí, le das cerrar. No sabes qué hacer aquí, lo cierras, lo cierras, lo cierras, lo cierras y lo cierras. Eso es lo importante que tienen que saber hasta este momento. Bye.